en un país en el que la gente que no ha leído Marx llama marxista a la gente que ni siquiera sabe quién es Carlos Marx. Esta es una cita de un meme que vi hace mucho tiempo y con el que introduzco el tema sobre el que voy a hablar hoy, que es sobre qué sucede con el marxismo, qué es lo que pasa con el marxismo, y quiero ver un poco las distinciones que se deben hacer en cuanto al autor Marx para comprender un poco más a profundidad y con mayor rigurosidad de qué se trata esto, o sea, la figura o lo que sucede en torno a la figura de Carlos Marx y de lo que ha sucedido. Lo primero que hay que decir de una vez para introducir este tema es que debemos hacer una breve distinción entre separar el marxismo de lo marxoide. Lo marxoide, como suena su nombre, es como aquello que quiere parecerse o tiene la pretensión de ser, eh, y esa es digamos, la cultura heredada del marxismo de la gente que no entendió a Marx. Aquí hablamos de todas las posturas políticas en cuanto a la Unión Soviética, a la gente de Lenin y toda esa gente, ¿no? Digamos, al comunismo. Hay que entender de una vez que Marx no creó el comunismo. A ver, sí, la gente va a decir, bueno, solo escribió el manifiesto comunista, pero desde el manifiesto del comunista, que fue lo que escribió, a cómo se instaura el comunismo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo primero, que Marx no creó el comunismo como tal y por eso es que debemos separarlo de aquello que es marxoide, ¿no? Que quiere o tiene la pretensión de ser como Marx. Entonces, eso por un lado. Luego, hay que tener mucho cuidado con los marxistas. ¿Y qué sucede con los marxistas? Normalmente la fanaticada, obviamente, esta idea marxista suena como una fanaticada y me parece una buena palabra para describir a los marxistas, porque sin lugar a duda, lo que uno percibe en torno a su figura, a esa, digamos, apología que hay a veces en torno a Marx, incluso a una cierta santificación de Marx, pasan dos cosas con esto. Uno, es un desenfreno total y pasional. Y cuando hablo de un desenfreno total y pasional, aquí, por supuesto, queda un poco desnubilado, obnubilado, lo intelectual, la parte rigurosa, ¿verdad? De la academia. Entonces, por eso también hay que separar un poco a Marx del marxismo, como quien dice, separar bueno, no, en este caso no sería de esa forma, pero sí hay que separar, hay que hacer esa distinción. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los pasionales, marxistas y emocionales y casi sentimentalistas que no ven a Marx por lo que escribía? De hecho, ese proceso de santificación que iba a comentar es un proceso que se empieza a hacer sin Marx, o sea, se empieza a hacer sin las discusiones que tienen sus obras, se empieza a hacer sin esas discusiones que son importantes. Entonces, es lo que había dicho, hay gente que no ha leído a Marx, los mismos presidentes o los mismos líderes de la Unión Soviética no han leído a Marx. Entonces, hay que hacer esa distinción primero. Hay gente que, bueno, que cree que lo ha leído por oídas, o sea, ha leído a intérpretes, pero mucha gente no se ha metido de lleno, y si se meten de lleno seguramente es por intérpretes
que obviamente tergiversan o malinterpretan lo que quería decir Marx. Entonces, eso por un lado, había que hacer esa distinción muy clara. Entonces, pero ¿por qué quiero hablar de este autor? Precisamente porque no es un autor que se puede dejar de lado, es un autor muy importante. ¿Por qué? Primero para la filosofía como, como carrera o como línea de pensamiento de la sociedad, de la realidad. ¿Cómo se piensa la realidad? Marx es un personaje muy importante para la filosofía por varias cosas y las voy a enumerar aquí por varias cosas. Primero, hay una influencia muy importante que él tiene de Alemania y es precisamente la filosofía. ¿Qué pasa con que él concebía a la filosofía en Alemania? Entonces, aquí me adelanto un poco a algo en que él va a pensar a la filosofía de una forma un poco más práctica, por así decirlo, y de ahí viene la palabra praxis. La filosofía, en vez de quedarse en el en la mera contemplación, la filosofía pasa a la acción. Entonces, aquí hay algo muy importante, que la actividad filosófica, que es pensar estrictamente con la razón, se convierte ahora en pensamiento hecho acción, pasa a la acción. Y esto es heredado de la filosofía alemana, el culmen de la filosofía alemana, que es Hegel, que él concluye, una de sus obras concluye en que aquello subjetivo que está en el pensamiento, el sujeto tiene que estar correspondido con lo objetivo, que es la sustancia, la sustancia, ¿verdad? Entonces, él lo que va a decir es que el sujeto es la sustancia y la sustancia es el sujeto, es una unidad idéntica entre esas dos, porque esa unidad es la que produce la no separación, es decir, la completa unidad entre el sujeto y el objeto, es decir, la reconciliación del espíritu, porque el espíritu siempre ha estado, pero ha sido muchas veces por todo lo que ha sucedido en el mundo, ha sido fragmentado en, en guerras, aflicción, todo esto, el espíritu se sentía fragmentado y la forma de comprenderlo era precisamente uniendo aquello que hay en el pensamiento, que es el sujeto y lo subjetivo, con la realidad, la sustancia, lo que es. Entonces, al unirlo, ya no hay una, un conflicto. Eso es lo que se quería solucionar. Digamos el conflicto, claro, de manera conceptual, pero eso es lo más importante porque de las ideas es donde viene todo, es desde las ideas donde se crean las cosas. Entonces, el conflicto se soluciona uniendo lo sustancial a la realidad, o la o la realidad del pensamiento a la realidad de la sustancia que es. Y de esa forma ya no hay ese desgarramiento, ya no hay ese dolor. El que comprende esto vive en el espíritu absoluto. Ese es, digamos, el saber absoluto que Marx después le va a dedicar algunos apartados a este saber absoluto, porque evidentemente hereda esto, pero no se va a quedar con eso. Y aquí es donde entra un conflicto primero con Marx, porque va a ser jalado un poco de un lado para el otro, porque también es cierto que él está cerca del materialismo y se crió en una sociedad, en un pensamiento idealista de la filosofía alemana. Entonces, claro, pareciera que va a ser jalado un poco de un lado y de otro y que en ningún momento va a llegar a una solución, pero precisamente no se trata la vida digamos, de blanco y negro, sino de ver cómo se articulan estas dos. Realmente la vida se trata de cómo se articula lo positivo con lo negativo, porque allí donde solo hay pura positividad, eh, va a haber, no se va a encontrar nada primero, y donde solo hay pura negatividad, solo habrá
dolor, por decirlo de una forma muy simple y muy básica. Pero entonces, eso por un lado, porque entonces va a haber estos dos enfrentamientos que él va a tener entre el materialismo y el idealismo. Y este idealismo va a estar ligado a una cuestión un poco más universal, mientras que el materialismo va a estar trayéndolo hacia una línea de pensamiento más concisa y que es la filosofía concisa precisamente. Cuando hablamos de filosofía concisa, hablamos de aquello que está singularizado y que es precisamente más particular. Cuando hablamos de lo que se opone a esto, que es lo concreto, lo que concrece, y qué es lo que concrece, lo que concrece junto a es el sujeto y la sustancia. Pero ¿qué pasa? Que el sujeto y la sustancia son categorías universales. El sujeto y la sustancia son categorías universales porque todos somos sujetos y porque hay sustancia en todo el universo. Entonces, ese es el problema, que Mars se va a encontrar entre estas dos y va a tratar de darle unidad a esto. Y yo creo que la forma en la que le puede dar unidad es precisamente pensando no solo a toda la humanidad, sino él va a pensar al hombre en una época y temporada determinada, en una época y un espacio determinado. Y por eso es que él va a hablar sobre sobre la filosofía alemana como digamos, eje, pilar fundamental de la filosofía. Y en general la filosofía alemana, de hecho para la escuela de filosofía aquí en Venezuela, en la UCB, es, digamos, un pilar fundamental de la filosofía, la escuela alemana. Entonces, toma como referencia la escuela alemana, sitúa al hombre en un contexto y de la misma forma, él es influenciado también por otros entornos, el entorno político, que no va a ser alemán, sino va a ser francés, que eran los que hacían política en ese tiempo. ¿Qué sucedía con estos dos personajes? Con, con el imperio francés y el socialismo utópico. Uno estaba guiado por un totalitarismo, mientras que el otro el socialismo utópico tiende al anarquismo. Entonces vemos otra vez dos corrientes distintas, diferentes. Y en medio de esas dos, se supone que debería haber un equilibrio, pero en medio de esas dos, lo que hay se va a encontrar es pura tiranía, tanto en el totalitarismo como en el socialismo utópico. Entonces, esa reflexión o conclusión acerca de esa discusión política lo que nos deja es que ningún lado, o digamos ningún polo es bueno, porque en los dos nos vamos a encontrar con tiranía. Entonces, volviendo un poco a lo que decía sobre esta cuestión de la filosofía concisa, aquí va a haber un problema, porque él trata de darle creo que va a tratar de articular esto, porque parecen dos corrientes distintas. ¿Por qué? Porque él mismo va a decir con la filosofía de la praxis que la actividad de pensar tiene que convertirse en acción. Y si es acción, toda acción lleva una consecuencia. Entonces, las consecuencias, en muchos casos, para la sociedad en la que se vive y en la que se va a vivir, para la época contemporánea, ya lo vamos a ver con otra obra, que es 1984, para la época contemporánea, esa sociedad, pensar le resulta peligroso. Y es aquí donde se mete mucho más Marx en el clima político, porque entonces todo pensamiento está circunscrito al concepto de poder. Todo pensamiento estará circunscrito al concepto de poder y a, digamos, a las influencias que mueve precisamente. Y quizás esto es ¿cómo se dice esto? Se me olvidó la palabra. Una narrativa, no es la palabra. La palabra es
Metamorfo. La palabra es una, ma- una premonición. Una premonición de todo lo que, lo que iba a suceder después en cuanto a cómo el pensamiento puede influenciar en la sociedad. Y aquí ya la conexión clave con 1984, con la policía del pensamiento. ¿Qué sucede cuando está prohibido pensar, ¿no? Cuando eres un criminal, esa palabra es brutal, cómo la construye Orwell. Es brutal porque cuando está prohibido, primero cuando algo se prohíbe, ya es sospechoso cuando sistemáticamente alguien dice no a algo. O sea, pero sistemáticamente, no digo que decir no sea malo, me refiero sistemáticamente y de una forma casi positivista, prohibir. Entonces, em, esto, mucho cuidado con esto porque obviamente aquí Marx va a dinamitar muchas cosas aquí, no solo el clima político, sino también el clima religioso. Entonces, bueno, por eso es tan importante Marx. ¿Qué sucedía con Marx también? El tema de que él, digamos, crece como marginado. ¿Por qué crece como marginado? Porque, a pesar de que fue muy buen estudiante, él crece como marginado porque primero nunca se le prestó atención a Marx y a lo que quería decir, a las cosas que quería decir, que era una de las mentes más brillantes de la filosofía. Yo diría que después voy a hacer mi top de filósofos, pero para mí Marx está en el top 5. Marx está en el top 5, yo diría, ojo si no está en el top 3. Ojo si no está en el top 3. Pero bueno, entonces, el tema con Marx era que él se dio cuenta, Marx se dio cuenta de lo que sucedía con la universidad y era que hasta cierto punto los que tenían el poder y estaban ligados, y el poder siempre está ligado a la educación, siempre porque el Estado es el que debe suministrar la posibilidad de educar a las personas. Entonces, como el poder está ligado a la educación, el Estado, digamos, condicionaba un poco a la figura del profesor, porque ellos eran al hacerlos, digamos, al hacer los profesores de la universidad se convertían también en funcionarios del Estado. Y al ser funcionarios del Estado, ellos no podían enseñar algo contrario que dinamitar al Estado, porque entonces lo iban a sacar de su figura de profesor. Entonces la figura del profesor, como era muy bien pagada, digamos, no podían darse el lujo de em, hablar en contra de aquellos que les daban el pan, ¿no? Cosa muy curiosa y que en muchos casos se está viendo ya en otras ramas o en otras áreas. Entonces, ¿qué sucedía? Que eh, así neutralizaban la academia, neutralizaban la filosofía, neutralizaban el pensamiento ya, desde de esa forma pasivo-agresiva incluso. Entonces Marx se da cuenta de esto y él es marginado también por eso y digamos no se adapta a la academia y por eso Marx no entra allí, no entra dentro de la academia y entonces hace su vida en solitario. Si han visto la película El joven Karl Marx, hace su vida en solitario con gente, digamos, el joven Marx siempre fue como muy revoltuoso, siempre tendió como a esos pensamientos un poco locos que mucha gente dice que bueno, que no es su espíritu fundamental y fuerte es cuando él ya habla de cosas serias como
como el Capital, su obra gorda, que nadie le presta atención tampoco, nadie la lee. Entonces, bueno, em, nadie la lee con rigurosidad. Entonces, sucede que para la llegada del, para la llegada de Marx a, a ser una persona, digamos, de estas revoltosas y todo esto, está consigo su compañero Engels, que él no, prácticamente no escribe con Marx. Él parece como coautor, pero el que escribía realmente eso era Marx. O sea, la pluma se nota que es de Marx, y precisamente él aparece como coautor porque era quien lo financiaba. Pero la pluma realmente es de Marx y es muy interesante resaltar lo bien que escribía Marx. O sea, tenía una pluma muy fina, muy delicada. Es muy interesante pensarlo a él de esa forma, ¿no? Es muy interesante pensarlo. Entonces, sucedía con Marx que estuvo influenciado por el materialismo y por eso él hace una filosofía, una diferencia de la filosofía de la naturaleza. Y eso es muy importante, eso que él habla acerca de la filosofía de la naturaleza, porque él habla de, él habla de separar y diferenciar un poco, ¿no? Diferenciar a la filosofía de Demócrito de la de Epicuro. Y esa es su tesis doctoral. Esa es su tesis doctoral, más joven, muy genio, escribiendo esa tesis. Y bueno, la verdad que es interesante pensarla. Voy a leer un extracto del prefacio para ver cómo hablaba él ya cuando era joven y muy inteligente. La forma de este trabajo hubiera sido, por un lado, más rigurosamente científica y por otro, menos pedante en ciertos puntos, si su intento primitivo no se hubiese circunscripto a convertirlo en una tesis de doctorado. Razones extrínsecas me dicen, sin embargo, a publicarlo Razones extrínsecas me deciden, sin embargo, a publicarlo según su presente aspecto. Creo, además, que he resuelto aquí un problema hasta ahora insoluble dentro de la historia de la filosofía griega. Y esto es muy bueno porque fíjense a Marx, doctorado en filosofía, y él, o sea, sigue pensando a los griegos, sigue pensando a los antiguos, que es muy interesante porque hay gente que quiere hablar de Marx y quiere saber de Marx y no sabe quién es Platón, no sabe quién es Aristóteles, que por cierto para Marx, Platón era el filósofo por excelencia. Entonces, esto es muy interesante también porque en la película, en el libro 1989, se hace referencia a que queda en el olvido mucho del pensamiento antiguo y casi que está prohibido pensar en lo antiguo, como que hay una especie de aversión por el pensamiento antiguo porque se piensa que, bueno, que nada hay nuevo de allí, que nada hay que se pueda sacar de allí. Y precisamente es interesante que al protagonista Winston le interesaba mucho lo antiguo, le interesaba mucho todo lo que tenía que ver con lo antiguo, y es precisamente él que se encuentra como en esa travesía, ¿no? Como tratando de ver cómo sobrevive con su propio pensamiento, con su propia pluma, a esa sociedad totalitarista. Entonces, eso es interesante, ¿no? Ver que todavía esta gente, Hegel, todavía también pensaba a Aristóteles, pensaba a Platón, los pensaban. No es como hay que dejarlos en el olvido. Entonces, los especialistas saben que para el tema de esta disertación no existen trabajos anteriores de ninguna clase. Hasta nuestros días,
todos se han contentado con repetir las simplezas de Cicerón y Plutarco. Gassendi, que liberó a Epicuro de la prohibición que le habían impuesto los padres de la Iglesia y toda la Edad Media, periodo de la irracionalidad victorino, solo presenta en su exposición un momento interesante. Busca acomodar su conciencia católica con su ciencia pagana, a Epicuro con la Iglesia, trabajo perdido por otra parte. Es como si quisiera arrojar el hábito de una monja cristiana sobre el cuerpo bellamente floreciente de la lais griega. Gassendi, por cierto, aprendió más filosofía de Epicuro que lo que pudo enseñarnos sobre él. Debe considerarse este estudio solo como anticipo de un escrito más amplio en el que expondré con detalles del ciclo de la filosofía epicúrea, estoica y escéptica y sus relaciones con toda la especulación helénica. Esto es muy interesante, no sé si esto lo llegó a concebir, pero bueno, allí he de eliminar las faltas de forma y otras semejantes del presente ensayo. Hegel ha determinado, en verdad, con exactitud, en grandes líneas lo general de los mencionados sistemas. Muy bien, pero en el plan maravillosamente vasto y audaz de su historia de la filosofía, del que puede hacerse arrancar la historia de la filosofía, no podría, por una parte, entrar en los pormenores y por otra su concepción de lo que llamó lo especulativo por excelencia le impidió a este gigantesco pensador reconocer en estos sistemas el alto significado que ellos tienen para la historia de la filosofía griega y el espíritu griego en general. Ok, estos sistemas constituyen la clave de la verdadera historia de la filosofía helénica. En cuanto a sus relaciones con la vida griega, se halla una indicación más profunda en un escrito de mi amigo Friedrich der Rosenhanstein. Federico el Grande, era él, y sus adversarios. Si hemos agregado como apéndice una crítica a la polémica de Plutarco contra la teología de Epicuro, ello se debe a que esta controversia no es un caso aislado, sino la expresión de un hecho que representa en sí de modo eminente el vínculo entre el entendimiento teologizante y la filosofía. Entre otras cosas, no trataremos a la crítica, entre otras cosas, no trataremos en la crítica de demostrar la falsedad general del punto de vista de Plutarco cuando arrastra a la filosofía ante el tribunal de la religión. Sobre esto baste, en lugar de otro razonamiento, este pasaje de David Hume. Es, por cierto, una especie de injuria para la filosofía cuando se le constriñe a ella, con cuya autoridad soberana debería ser reconocida en todas partes, a justificarse en cada oportunidad a causa de sus consecuencias y a defenderse desde el instante que entra en conflicto con cada arte y ciencia. Esto hace pensar en un rey que fuera acusado de alta traición contra sus propios súbditos. La filosofía griega, una gota de sangre. La filosofía, mientras una gota de sangre haga latir su corazón, absolutamente libre y dominador del mundo, gritará a sus adversarios con Epicuro: el impío no es aquel que desprecia a los dioses, sino el que se adhiere a la idea de que la multitud se forma de los dioses. Wow, esto es muy, muy bonito. Y la persona que leyó este libro antes de mí lo subrayó, me parece muy interesante. Bueno, la filosofía no oculta esto. La profesión de fe de Prometeo, en una palabra, yo odio a todos los dioses, es la suya propia, su propio juicio contra todas las deidades celestiales y terrestres que no reconocen la autoconciencia humana como la divinidad suprema. Nada debe permanecer junto a ella. Aquí varias cosas importantes, pero a los despreciables individuos que se recogen, a los despreciables individuos que se regocijan de que en apariencia la situación civil de la filosofía haya empeorado, esta a su vez les responde lo que Prometeo a Hermes: servidor de los dioses, jamás, te lo aseguro, cambiaría mi mísera suerte por tu servidumbre. Yo prefiero, en efecto, estar esclavo a esta roca
que ser el fiel mensajero del padre Zeus. El calendario filosófico Prometeo ocupa el lugar más distinguido entre los santos y los mártires. A ver, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, esta parte que dice acerca de, en una palabra, yo odio a todos los dioses, es la suya propia, su propio juicio contra todas las deidades celestiales y terrestres que no reconocen la autoconciencia humana como la divinidad suprema. Y esto es muy importante para subrayar porque eh, Marx hereda de Hegel, de la filosofía alemana, el tema de la autoconciencia. Y se es autoconsciente precisamente cuando uno se inmiscuye en el aquí y el ahora, digamos, en esa filosofía concisa de pensar al hombre en su particularidad, en dónde está ubicado temporal y espacialmente. Entonces, ahí se es autoconsciente y eso lo hereda de Hegel, ese ser autoconsciente, no solo de que yo sé que estoy pensando y tal y todo esto, sino yo sé que estoy aquí parado, sé que tengo que hacer, sé qué es lo que tengo que hacer luego. Entonces, eso primero lo hereda de Hegel, ese ser autoconsciente y es lo que es muy, muy importante para Marx, porque de esa forma él se puede pensar en el aquí y el ahora, piensa al hombre de una forma particular. Entonces, eso es muy importante. Luego había otra cosa muy buena por aquí antes. Ay, no me acuerdo dónde la puse, vale. Debía ser reconocida en todas partes. Estos sistemas constituyen la clave de la verdadera historia de la filosofía helénica. Hegel ha determinado, en verdad, con exactitud, en sus grandes líneas, lo general de los mencionados sistemas. Y el tema de la filosofía como sistema. Bueno, creo que Marx va a romper un poco con eso, pero el tema de que Hegel ha determinado y es lo que hereda también Marx de Hegel y lo que lo va a seguir es cómo las verdades van ganando determinación en el propio devenir de la de, de una verdad a otra. Es decir, que no es porque algo quede superado deja de ser falso. Eso sigue siendo verdad precisamente porque lo superado tiene sentido porque lo anterior ha sido antes verdad. Y ha sido no en, en sentido de que ha dejado de ser, sino que ha sido y sigue siendo verdad porque tiene sentido porque lo otro, lo nuevo, digamos, la superación es verdad también, la determinación de la verdad. Entonces, esto realmente no sé cómo lo va a afrontar Marx, pero para él va a ser muy importante esto. Para él va a ser muy importante esto porque precisamente no se puede hacer filosofía sin historia para él y entonces en ese sentido es importante todo, la gran verdad. O sea, para algunos filósofos la verdad es una cosa y la otra no. Para la filosofía, la verdad es todo el transcurso, todas las configuraciones que se han ido creando. Todo, no es que todo es verdad, pero todo tiene su determinación de verdad. Entonces, la historia es la misma filosofía pensándose a ella misma, cómo la filosofía se piensa a ella misma y el por qué no se puede hacer filosofía sin historia ni poder tampoco. No se puede hacer filosofía sin historia ni sin pensar la historia. Por eso es importante la autoconciencia del aquí y el ahora, de el cómo estoy aquí y ahora, porque también soy autoconsciente de dónde vengo yo como espíritu, y de dónde viene mi sociedad como espíritu y hacia dónde va. Entonces, esto es muy importante para la filosofía de Marx, ser autoconsciente de la actividad temporal y espacial. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de una ontología del ser, un estudio de la realidad que hace la filosofía, que hace la propia filosofía en acto, este infinito en acto. Por eso, cuando hablaba en aquel momento de la vida infinita, se trataba de hacerlo en acto, en lo que es ahora, en lo que se hace,
pero precisamente se hace autoconsciente, no desmembrado de todo lo que soy, de todo lo que fui, sino consciente de todo eso. Entonces, bueno, esto es prácticamente una introducción a Marx y bueno, luego iremos viendo un poco más sobre este gran autor. Nos veremos en próximos temas acerca de Marx, posiblemente hablaré sobre economía. Entonces nos vemos en una próxima edición.